Muy buenos días y bienvenidos a nuestro primer Congreso Estudiantil de Ciencias. Mi nombre es Alejandro Prestakis, el director del proyecto OmniUCN. Junto a mí hoy se encuentra Víctor Zárate, quien será nuestro intérprete en lenguaje de señas, y estamos aquí para dar la bienvenida a esta actividad, que es una jornada que consta de 2 días. Hoy y mañana tendremos las charlas de especialistas a nivel internacional, a nivel nacional, que nos contarán un poco acerca de la ciencia y cómo se está desarrollando en diferentes niveles. Para comenzar, quiero darle la bienvenida en nombre de nuestro rector, don Jorge Taviro Álvarez, nuestra vicerrectora de Investigación y Desarrollo Tecnológico, la señora María Cecilia Hernández, y el director del Centro de Investigación y Desarrollo de Talentos, don Ramiro Vargas Mesa. Como les comentaba anteriormente, tenemos una serie de charlas, conferencias sobre el tema de ciencia. Lo invitamos a compartir esto por sus redes sociales para llegar a mayor cantidad de gente. También recordarles que este live quedará grabado en nuestra página, en nuestra fanpage, por lo cual también pueden después verlo más adelante. El día de hoy vamos a comenzar con dos especialistas en temas de ciencia y que tengo el agrado de presentar a Celeste Kroger. Celeste es bióloga marina de la Universidad de Valparaíso y magíster en biodiversidad marina y conservación de la Universidad de California, San Diego. Celeste, bienvenida al live de hoy. Y también tengo el agrado de presentar a Yolanda Sánchez. Yolanda estudió Ciencias del Mar en España e hizo un máster en Didáctica de las Ciencias Experimentales en Chile. Así que, Yolanda, bienvenidas a este live. ¿Cómo están? Muy bien, hola Alejandro, hola Víctor, hola Yoli. Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentas de estar acá. Qué bueno, un agrado. Tengo entendido que Yolanda estaba en España, ¿no? No, estoy acá en Santiago. Está en Santiago, me confundí. ¿Cómo está Yolanda? Bien, muy bien. Muy bien, muy contenta por la invitación y por poder compartir algunas experiencias hoy con nuestros oyentes, participantes. Perfecto. Oye, tengo entendido que ustedes han hecho muchas cosas. La verdad es que la idea de hoy nos va a contar todas las cosas que están haciendo, así que dejarla entonces en este espacio para que nos cuenten toda esta maravilla que han llevado ustedes a cabo en el tema de la ciencia y cómo han de cierta forma impulsado también lo que tiene que ver con la biodiversidad marina. Así que muy atentos para escucharla. Este es su espacio, disfruten. Como les mencioné anteriormente, Víctor la va a estar acompañando para poder hacer la interpretación en lenguaje de señas, así que el espacio es suyo. Las dejo, bienvenidas, y ustedes son entonces nuestro pie de partida a este Congreso Internacional. El escenario es suyo, señoritas, señoras, así que las dejo acá. Que les vaya muy bien, cuídense. Y a nuestras personas que nos están viendo, recuerden compartir también este espacio por sus redes para que más gente pueda llegar y finalmente aprender un poco más de biodiversidad marina. Muchas gracias, Yolanda, muchas gracias, Celeste, que les vaya muy bien y nos estamos viendo. Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, hace varias semanas atrás me contactaron para dar esta charla y lo primero que se me ocurrió fue que sería entretenido no darla sola, sino que hacerla un poquito más como una conversación. Y se me ocurrió invitar a la Yoli, que por suerte está aquí con nosotros, dijo que sí. Lo primero que me preguntó fue, bueno, ¿de qué es la charla? Y yo, la verdad no lo tengo tan claro, pero vamos arreglando la carga en el camino. Y la Yoli, en actitud de Yoli, me dijo, bueno, dale, vamos. Sí, así es, Feli, y precisamente de eso es de lo que nos hemos juntado hoy a conversar y las experiencias que queremos compartir con ustedes, que es como no tener muy claras las cosas, pero aún así darle para adelante siempre, cosa que, bueno, nos ha venido pasando muchas veces el tener muchas dudas, pero que también nos ha hecho fuerte el estar tomando decisiones por inciertas que sean y que al mismo tiempo nos han llevado a caminos muy entretenidos y que no siempre han sido muy fáciles. Así es. No sé, yo no veo la pantalla, no sé si estamos compartiendo pantalla ya. ¿Sí? Ahí, ¿sí? Tenían que ponerlo los chicos. Ahí parece que... Perfecto, sí. Entonces vamos a comenzar con esta criaturita y vamos a darle para adelante una vez más. Contándoles desde ya que quizás la presentación no es lo que están imaginando, que se van a llevar un par de sorpresas. Entonces me gustaría empezar preguntándoles si es que saben qué es esta criatura naranjita que vemos ahí, si es que la han visto alguna vez en la playa, entre las rocas, o quizás si la reconocen más cuando está cerrada, porque no siempre podemos ver sus tentáculos. En la esquina superior debiese aparecer una fotito en la que vemos a este bichito con los tentáculos hacia adentro. Esto es una anémona y también le dicen actinia o poto de mar.
Y en la siguiente diapositiva me van a ver a mí cuando tenía cerca de 8 años, que fue cuando hice mi primer gran descubrimiento científico. Obviamente es un descubrimiento que ya estaba hecho por la ciencia hace mucho tiempo atrás, pero para mí significó un momento muy especial. Era uno de esos veranos en los que me dejaban con una prima y que nos pasábamos la tarde entera en la playa, indagando en las pozas cuando baja la marea y se arman estos charquitos que están llenos de sorpresas. Y bueno, una de nuestras cosas favoritas por encontrar eran estas anémonas. Yo creo que nos gustaban porque hay de diferentes colores, porque tienen sus tentáculos hacia arriba, que si uno los toca son un poco pegajosos y retroceden hacia atrás. Y bueno, una vez se nos ocurrió que podía ser un buen lugar para poner unos caracolitos, que son los caracoles cebras. Son unos caracoles pequeñitos que probablemente también los han visto alguna vez, que tienen rayitas negras y rayitas blancas. Bueno, pusimos los caracoles arriba de la anémona y de repente empezó a pasar algo súper extraño. La anémona como que los empezó a envolver y nosotros ahí, plop, ¿qué va a pasar si esto es como una flor? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Se los va a comer? Nos llamaron a almorzar, nos fuimos y volvimos en la tarde, ya un par de horas después. Y cuando llegamos, la sorpresa fue que arriba de la anémona y al lado estaban los caracoles, pero estaban las conchas vacías. Y eso fue como una cachetada, como decir, ¿qué? Entonces esto no es una planta, es carnívoro, ¿cómo come caracoles? Y cómo agarra los caracoles si no tiene mano, cómo es capaz de separar la concha del cuerpo, y así aparecía como un océano de dudas o de preguntas. Y podría decirles también que ese fue el momento como mi gran revelación y que yo ahí decidí que quería ser bióloga marina, pero no es para nada cierto. Durante mi vida quise hacer un montón de cosas, quise ser matrona, quise ser bombero, quise trabajar con niños. Hubo un tiempo que me gustaron un montón las plantas o que pensé que quizás me iba a dedicar a dibujar y nunca me gustó que me preguntaran qué quieres ser cuando seas grande, porque me parecía que no era el momento para resolver esa pregunta tan difícil. Desde la foto que les mostré chiquitita, como a los 8 años, pasaron cerca de 10 años hasta que decidí estudiar biología marina. Y la verdad es que no estaba muy convencida, porque como les contaba, me gustaban un montón de cosas y tenía un montón de miedo de equivocarme. ¿Qué pasaba si entraba a estudiar eso y después no era lo que quería? Y si eso significaba dejar de aprender un montón de otras cosas que me interesaban. Y bueno, obviamente estudiar en Chile también es sumamente caro, entonces tampoco podía permitirme equivocarme y arrepentirme y después querer estudiar otra cosa. La cosa es que me tiré a la piscina, me metí a biología marina con todas estas dudas, con esta mochila de sustos, de miedos, y el camino fue súper bonito. Durante la carrera me fui sorprendiendo con un montón de cosas, como esas que vemos ahí en pantalla, que son unas algas muy chiquititas, y me sorprendí al saber que cuando la ola revienta y salta como la espuma, estas algas pueden quedar flotando en el aire y que nosotros incluso podemos respirarlas. O también me sorprendí, por ejemplo, al descubrir que el corazón de la ballena azul es tan grande que nosotros como humanos podríamos caber dentro de él. O incluso, no sé, algo que ahora me parece súper cotidiano o que ya lo tengo muy asimilado, pero que los pingüinos solo viven en el hemisferio sur, que en el hemisferio norte no existen los pingüinos. Y así transcurrió la carrera, sorprendiéndome de cosas muy espectaculares o desconocidas para mí del mar, y al mismo tiempo con cosas un poco tristes, como por ejemplo saber que en lugares en los que el humano todavía no ha estado nunca, ya están nuestras huellas, ya hay redes de pesca, ya hay basura. Esta imagen que vemos ahora en pantalla es una imagen de las profundidades, a miles de metros de profundidad entre Galápagos y Isla del Coco. Es un área protegida, pero aún así ya tiene nuestra huella. Y estas fotos son de la primera vez que se hizo una expedición científica a ese lugar. Bueno, y así siguió la carrera, ¿no? Como impactada con cosas bonitas, con cosas feas, y cada tanto volviendo este mar de dudas, de ya terminando la carrera o avanzando, como hacia dónde me voy. Como yo veía que mis compañeros se iban especializando, mis compañeras iban eligiendo áreas de trabajo, y yo estaba ahí, me gusta esto otro, no sé qué quiero hacer. Y esta dispersión que a ratos me torturaba, a otros ratos me llevaba a lugares muy increíbles. Por ejemplo, en tercer año de la U,
estaba un poco ya agobiada, aburrida de las clases y aparece en la biblioteca un cartel que dice que se necesitan voluntarios para ir a la isla Robinson Crusoe, a Juan Fernández, a contar plantas terrestres. Y significaba perderme 2 meses de clases más o menos, dar los exámenes en verano, era todo un entuerto, pero yo tenía tantas ganas de hacer algo distinto que me fui. Y fue increíble, conocí un grupo de gente muy bonita de Chile y de Estados Unidos, me tocó ahí medio también aprender algunas palabras y a comunicarnos por caras y gestos en inglés y conocer paisajes preciosos. Y volví efectivamente en el verano, cuando ya mis compañeros y compañeras estaban todos de vacaciones, a dar exámenes, pero fue maravilloso. Otra vez terminé, por ejemplo, en las Islas Galápagos, haciendo un voluntariado, haciendo un monitoreo de tortugas. Entonces lo que hacíamos ahí era ver cuando la tortuga salía del mar a la arena, empezaba a cavar su nido, ponía uno tras otro los huevitos y como un par de meses después, las tortugas son capaces con un piquito que tienen en la punta de como de la nariz, que se alcanza a ver en la foto de abajo a la izquierda, cómo son capaces de romper el huevito y luego salir, trepar por la arena y caminar hacia el mar. Son capaces, cuando son así de chiquititas, de saber dónde está el mar y avanzar. Entonces, de nuevo, esa dispersión me llevó a lugares increíbles, pero cada tanto volvía este mar de dudas y de preguntas y ya salí de la U y ahora, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? Me pongo a trabajar en una consultora, ¿qué hago con mi vida? Trabajé en un montón de proyectos de educación y de comunicación y recién el año pasado, a mis 33 años, me animé a estudiar un magíster y metí mi casa, las cositas que tenía en una pequeña bodega, armé 2 maletas y me fui al hemisferio norte, muerta de miedo por el inglés, a estudiar. Y un año más tarde, el tiempo pasa volando, estaba celebrando que me estaba graduando dentro del agua. Y bueno, con esto le doy el pase a la Yoli porque creo que ya conté suficiente de mi historia y la Yoli tiene muchas cosas bonitas por contar también. Acá, Fele, muchas gracias por toda esa cantidad de historias, cantidad de cosas que hiciste, tremenda aventurera. Yo también quiero partir un poco mi historia con este bichejo que ven en pantalla, que es el bicho que cambió el rumbo de todas las cosas un poco en mi vida. Y es que, bueno, esto que están viendo acá es una larva de cangrejo, se llama zoea. La zoea es una de las etapas en la vida de un cangrejo. Que bueno, no sé si alguna vez vieron estos cangrejos hembra, que cuando les das vuelta tienen como una tapita muy ancha y a veces nos hemos encontrado que están llenos de huevos, no sé si alguna vez les pasó. Pero estos huevitos que están ahí abajo en un minuto eclosionan y salen al mar adentro, no se quedan ahí en la costa como los cangrejos adultos en ese momento, sino que empiezan un viaje increíble. Aquí les tengo una imagen en el que se van mar adentro, empiezan a pasar por las diferentes etapas que les corresponden, como esta zoea que les mostraba, o una megalopa, que es que se ve antes del cangrejo adulto, y después vuelven a la costa. Entonces a mí me sorprendía de manera increíble que un bichejo que yo casi no podía ver en mi mano tuviera la capacidad de irse mar adentro, de sobrevivir, porque se convierte en parte del plancton, que es alimento y posible alimento de muchos otros animales, de sobrevivir y de encontrar el mecanismo para volver a la costa cuando siente que ya está en la etapa de convertirse en un adulto. Yo cuando descubrí eso, para mí fue una apertura de mente increíble en la que dije, oye, nosotros humanos nos consideramos increíbles, pero mira qué cosas hacen estos bichos. Yo creo que el ir encontrando esas curiosidades increíbles en un montón de animales marinos fue lo que me ha traído aquí hasta hoy. Ahora, ¿recuerdan esa historia de Fele que les conté hace unos minutitos con su anémona? Yo vengo de otra historia muy diferente. A mí no me pasó nada de eso cuando era chiquitita. Al contrario, yo era más de ir a sacarme la foto a la playa y luego que alguien me llevara a la piscina o a comer un helado. E incluso como que no me gustaban los bichos y no iba a tocar un poto de mar, una anémona. Y me ha pasado mucho durante toda la carrera ya profesional que me encanta que oceanógrafos y biólogas marinas y todos me cuenten como esa gran conexión que tuvieron en la infancia con el mar, pero yo me siento siempre un poco intrusa porque pienso que a mí no me pasó.
Y, o sea, no es que no me pasara, es que me pasó cuando ya llevaba 2 años dentro de la carrera. Y claro, probablemente se preguntan, bueno, ¿y cómo es que entraste a estudiar ciencias del mar? Porque es la decisión de tu vida, la decisión de a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Yo quiero ser muy honesta en esta presentación y contarles que en verdad fue una casualidad gigante de la vida en la que yo tenía que compaginar mis ganas de aventuras, de viajar, de recorrer, de ser independiente, de salir de casa, sobre todo, en un momento en el que quería, no sé, me gustaba la filosofía, me gustaba mucho escribir, me gustaba el rap, me gustaba la física, me gustaba, no sé, muchas cosas. No tenía nada claro qué quería hacer. Y al mismo tiempo tenía a mis padres, a mi familia detrás, diciéndome, bueno, es hora de que entres a la universidad y tomes una decisión. Y muy honestamente les cuento que la única manera de hacer compatibles esas dos cosas fue elegir una carrera que no estaba en la ciudad donde yo vivía en ese momento con mi familia. Y así fue como llegué a Cádiz, que es una ciudad al sur de España increíble, porque Ciencias del Mar solo estaba en 3 ciudades de España y una de ellas era Cádiz. Entonces así conseguí un poco con este trato con mis padres, independizarme, empezar a vivir ciertas aventuras y que ellos también estuvieran contentos un poco con que estaba siguiendo un poco el rumbo que ellos querían, que era que fuera a la universidad. El paisaje era increíble, el lugar era increíble. Lo malo fue que cuando empezó la carrera yo me quise morir. No había visto tantos números en mi vida. Sentía que estaba demasiado abrumada por la cantidad de asignaturas que teníamos de matemáticas, de física, de química, y tuve muchos momentos en los que pensé en dejar la carrera porque no me sentía nada conectada con las asignaturas, no me sentía que me gustase, que quisiera avanzar en esa área. Y de repente, en una de las clases, a través de un profe que me ayudó mucho, me invitó a ayudarlo a hacer unas muestras y a revisar unas muestras en el laboratorio, y ahí fue donde tuve este encuentro con el bichejo que les contaba antes, con la Zoea. Y desde ese momento, los próximos años en mi vida fueron estar revisando muestras todo el rato, salir a terreno, embarcarme en buques oceanográficos para ir a tomar muestras. Y la verdad es que me dediqué a eso, me dediqué a hacer eso que me encantaba. No iba a clases, no hacía los exámenes. Y por suerte, en España la educación es pública, entonces estudiar una carrera no es tan caro, de manera que no sientes esa presión que a veces pasa acá en Chile, como contaba Cele, de tener que elegir y asegurarte de cumplir esas cosas, ¿no? Entonces yo sentí que hacía 1.000.000 de cosas que de verdad me gustaban mucho, y una de ellas, por ejemplo, fue hacer un voluntariado en el que teníamos que cultivar medusas para ver cómo eran las diferentes etapas en el ciclo de vida. Igual que les contaba las del cangrejo, las medusas tienen una parte de su ciclo de vida donde están sésiles fijadas al fondo y después se liberan, y bueno, era impresionante. Y teníamos que tener en acuarios y darles de comer y alimentar a las medusas. Para mí era todo un experimento y todo un momento de aprender muchas cosas. Y me di cuenta que ahí sí me sentía cómoda, pero que si quería dedicarme a eso tenía que terminar la carrera, así que no me quedaba otra, y me puse a ver todos esos números y a estudiar todas esas matemáticas, y por suerte también encontré una profesora que me ayudó, un equipo dentro de la universidad que me ayudó a organizar bien mis metas y cumplir mis objetivos, y gracias a eso fui avanzando en la carrera, y pasaron todas estas asignaturas que yo no tenía muchas ganas de hacer, y de repente empezaron a llegar asignaturas súper bonitas, asignaturas que, por ejemplo, me hablaban de las macroalgas, y de lo increíble que son estas macroalgas, que son tremendos lugares y ecosistemas para que vivan un montón de animales de los que se alimentan y se esconden y se refugian, y son metros y metros y metros de algas bajo el mar, que al final son como ciudades gigantes, ¿no? Son unos bosques enormes. Y además de eso, y de la importancia que eso puede tener para el ecosistema marino, descubrir que también nosotros respiramos el oxígeno que producen estas algas y las microalgas de las que antes les contaba Celia. Porque nosotros, más del 50% del oxígeno que respiramos día a día viene de las algas. Entonces empecé a descubrir todas esas conexiones. O por ejemplo, recuerdo que tuve una asignatura que era sobre la ley de costas y la construcción en ley de costas. Y yo no me había imaginado que un biólogo marino fuese la persona que iba a ayudar y a decidir qué cosas se pueden construir, hasta qué límite se puede construir. Entonces me empezó a parecer súper curioso encontrar toda esa información, o no sé, otra curiosidad que encontré en aquella época era que nosotros crecimos pensando que el Everest es la montaña más alta de nuestro planeta, y sin embargo la montaña más alta es el Mauna Kea, que se encuentra en Hawái, y es una montaña que nace debajo del mar,
y la altura es mayor. Entonces, en realidad hay un montón de información que yo iba descubriendo que cada vez me hacían entusiasmarme más con todo lo que estaba pasando en el océano. Y de hecho, bueno, en algún punto logré terminar, tardé 8 años en terminar la carrera. Recuerdo que hubo un rato en el que me sentía un poco mal, culpable, porque 8 años era mucho, era una carrera de 5, y todas mis amigas y todos mis compañeros habían terminado antes, pero después de alguna manera me entró un sentimiento de orgullo porque sentí que yo en esos 8 años había hecho muchísimas cosas. De hecho, empecé a tener un discurso que era que yo no hice una carrera en 8 años, yo hice muchas cosas que me gustaban durante 8 años y de manera paralela conseguí sacarme una carrera. Entonces estaba muy contenta con eso. Y gracias a todas esas cosas que hice, también el haber trabajado tanto dentro del área científica como técnico, apoyando, revisando, viendo a la gente que estaba haciendo su doctorado, me di cuenta que una de las cosas que más me gustaba de las ciencias del mar era poder compartir esa información con la gente, ¿no? Y empecé como a pensar en cuál es la figura de la persona que comparte información o que educa en temas marinos, cómo yo podía hacer llegar toda esta información sobre la importancia de las algas o sobre el ciclo de vida de un cangrejo. Y de repente sentí que yo quería hacer algo que en realidad no podía hacer. Me sentí muy perdida porque cuando uno estudia una carrera de ciencia normalmente te fomentan que seas profe o académico o técnico en laboratorio, pero al final me sentía muy perdida porque lo que yo quería hacer era dedicarme a algo como la educación y no existía el camino. Pucha, sí, perdón la interrupción, pero es que claro, cuando uno empieza una carrera, o en realidad cuando está haciendo casi cualquier cosa en la vida, están como los caminos tradicionales, ¿no? Que son los que uno se espera que siga. Pero cuando no te sientes contenta o súper cómoda con ello, hay dos opciones, que es como resignarse y acomodarse uno, la forma en la que una es, a eso, o empezar a inventar otro camino. Y inventar ese otro camino siempre es posible, no siempre es fácil, pero están ahí las otras maneras. Sí, bueno, así me tocó. Entonces empecé a buscar alternativas y la primera experiencia que tuve fue esta foto que ven, que es ser educadora ambiental. No era directamente marina, pero era educadora ambiental en unas salinas en Cádiz. Y era una cosa impresionante, eran unos terrenos gigantes que abren con puertas, dejan que entre todo el agua del mar, y cuando la marea ya está alta, cierran con puertas, de manera que queda toda esa agua de mar atrapada y dejan que pasen los días para que se evapore el agua y queda toda la sal, todas las sales del mar. Y toda esa sal después se vende como sal artesanal, recogida, y todo este lugar tenía una campaña de educación ambiental asociada donde había chicos que iban, se quedaban de campamento, y esa fue una de mis primeras experiencias que me hizo ver que tanto yo disfrutaba compartiendo toda esta información. De ahí después salté a un acuario en Alemania, que fue un poco duro, porque en realidad yo no hablaba alemán, entonces lo de comunicarse y contar cosas ya no me estaba resultando. Pero igual encontré otra manera de comunicarme, a veces como en una mirada de... Entonces a mí me pasó que yo como lista, me vale, no estaba linda, y decir que, no sé si me están escuchando, ¿Cele? Sí, te escuché un poquito cortado en un momento, pero ahora te escucho bien al final. Ya, estaba contando del acuario. Sí. Ya, sube. Bueno, contaba básicamente que ahí igual descubrí esa cara de sorpresa increíble de la gente al ver cómo que come un animal, o cómo se alimentan, o cómo se relacionan entre ellos, como que fue algo muy, muy espectacular, donde fue una gran experiencia para mí. Y bueno, y esos pequeños saltos de ahí me trajeron hasta Chile. Y en Chile yo no lo sabía, pero me iba a pasar que iba a ver por primera vez el pez luna, que es el pez óseo más grande del planeta, y era uno de mis sueños durante la carrera desde que escuché hablar de él, que yo quería verlo, y lo conseguí ver en un terreno, en el mar, ahí tomando el sol muy a gusto, y me encantó. Entonces, todas estas experiencias fueron bacanes, y yo ya estaba trabajando en las cruces, que me dieron la oportunidad de llegar a trabajar en un acuario y construir un plan educativo que, bueno, estaba funcionando, me sentía, fue de las primeras veces después de tantos años de carrera y sumando como estas etapas con la FOEA, en las que me empecé a sentir muy a gusto, muy en mi lugar.
y afortunadamente, además, estaba en un centro de investigación que pertenece a la Católica, que es destacado en el mundo entero porque es un lugar asociado a una de las primeras áreas marinas protegidas que existen en Chile y en el mundo, esto está en Las Cruces. Entonces me sentía demasiado privilegiada trabajando en este proyecto de Las Cruces, en un programa que se llama Chile es Mar. Y trabajaba con era muy entretenido, y sobre todo como que trabajar en secuestrar a la gente para que se encantase de las ciencias del mar y empezar a ver todas estas caras de sorpresa era toda una experiencia increíble para mí. Sí, eso como agarrándome de lo de las caras de sorpresa es una de las cosas más bonitas de trabajar en educación y en comunicación. Y lo que a mí me parece muy genial es que no solo pudiera pensarse que uno se las va a sacar solo a niños y niñas, pero esta cara de sorpresa, esta expresión de asombro, uno la puede generar en cualquiera, sean jóvenes, sean adultos mayores. Y a veces es una reacción a datos como rosa, como que, no sé, la sangre del loco es azul, o a que los pulpos tienen 3 corazones, pero también a veces esa cara de sorpresa puede venir desde descubrir algo que tiene más que ver con tu vida cotidiana, que por ejemplo, no sé, la lluvia que recibimos desde el cielo es el agua misma que se evaporó del mar, y que esta agua que es salada y esta agua que es dulce finalmente son una única agua que está toda conectada. Sí, o sea, yo lo encuentro increíble, como poder contar todas esas maravillas y sentir que es la primera vez que las escuchan, a mí se me hace increíble. Y bueno, no solo la cara de sorpresa, sino también el sentimiento de que le cambia el chip, de que tú logras hacer una conexión de información que hace que la gente a partir de ese minuto vaya a sentirse con una responsabilidad diferente y vaya a tomar decisiones diferentes. Y bueno, no solo pasa en Chile, pasa en muchos lugares del mundo que las ciencias del mar no están conectadas con la escuela, no están asociadas a una malla curricular donde te vayan educando sobre el mar. También es verdad que los profesores no tienen dentro de su formación temáticas marinas, entonces tampoco aparecen los libros de texto del colegio. Entonces es muy difícil saber cosas del mar naturalmente, a no ser que uno se interese y busque y le encante. Pero para llegar a ese punto tiene que haber algún lugar de conexión donde alguien te despierte esa semillita. Y yo creo que eso es lo difícil. Pero volviendo un poco a este cambio de chip, a nosotros nos pasó mucho trabajando en este programa de Las Cruces, el tema del consumo responsable de recursos marinos, que muy poquita gente sabe que al final cada pez se reproduce a un tamaño diferente. Y si tú te comes ese pez antes de que llegara a su tamaño de reproducción, estás comiendo peces que fueron sacados del mar antes que dejaran nada atrás. Entonces, estamos agotando el recurso, cuando es mucho más fácil decir, ok, solamente voy a comprar peces que ya son más grandes de este tamaño y así me aseguro que al menos alguna vez se reprodujeron y así me aseguro de que quedaron más organismos dentro del mar para el futuro. Entonces, no hay que saber todas las tallas de todos los peces a que se reproducen, hay que saber los que a uno le gustan. Por ejemplo, a la Cele le gusta comer reineta. Cele, ¿tú sabes a qué tamaño se reproduce una reineta? A los 37 centímetros. A los 37 centímetros, y a veces no las encontramos en el mercado de ese tamaño. O por ejemplo, la merluza, la pescado. ¿Sabes a qué tamaño se reproduce? Sí, por suerte, es aproximado, pero es a la misma talla, a los 37. Pero claro, yo de hecho ya no compro merluza porque es muy difícil en un mercado, o incluso en un supermercado que uno esperaría que quizás hay más control. Si se fijan y van con una wincha o tienen en mente más o menos cuántos son 37 centímetros, se van a dar cuenta que casi no hay merluzas de ese tamaño. Y eso significa, como decía la Yoli, que todas las merluzas que estamos viendo que podríamos comprar son merluzas que las sacaron antes de que dejaran huevos en el mar. Exacto. Bueno, y aquí estos carteles que están aquí son una de las primeras cosas que hicimos juntas con Yoli, una vez que ella ya estaba en Chile y que logramos coincidir, que nos empezamos a conocer en proyectos, y la idea de esto fue justamente hacer unos carteles gigantes que instalamos en las estaciones del metro de Valparaíso, que tenían información sobre los principales recursos marinos que se comen en la región y desde qué tamaño sería ya prudente comprarlos, sacarlos o comerlos porque ya dejaron descendencia en el mar. Y esto un poco también para decir la importancia de comunicar la ciencia. O sea, una cosa es que sepamos a qué tamaño este animal empieza a reproducirse,
Otra cosa es que tengamos una ley que lo proteja y otra cosa es que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, también estemos enterados y podamos un poco ejercer como el rol de fiscalizadores y también en la oferta y la demanda. Y cuando vamos al mercado a comprar, si es que el pescado es más chico que lo que nosotros sabemos que tiene que ser para haberse reproducido, entonces no lo compramos. Y ahí hay un rol que, claro, que nosotros podríamos jugar y presionar un poco para que las pesquerías también sean más sostenibles. No sé si te acuerdas Sí, de ese proyecto, Yoli. Sí, me acuerdo súper bien porque era esa época en la que yo recién llegaba a Las Cruces y me sentía muy cómoda trabajando en educación, en divulgación marina, pero también me sentía un poco sola en ese momento. Estaba rodeada de científicos y de técnicos que, por suerte, después todos se involucraron en los proyectos y agarraron la educación como parte de su quehacer. Y fue genial empezar a encontrar gente que aparecía con estas mismas ideas sobre la educación y la divulgación. Si les ha pasado alguna vez que uno, cuando se siente un poco perdido, de las mejores cosas que te pueden pasar en el mundo es encontrar gente con la que conectas dentro de tus ideas y de tus gustos y tus pasiones. Entonces así apareció Cele a través de este proyecto de los carteles, apareció Mayra, que estaba allí en Las Cruces y era una educadora fantástica que estaba escondida, o Bea también, que aparece aquí en la foto, que era una estudiante que en ese minuto empezó a sumarse a todos los proyectos como voluntaria y me ayudó muchísimo, o no sé, o encontrar estrellas de cine como Bodoque, o estrellas de la televisión como Bodoque, que también se dedican a la educación científica y a la divulgación, o incluso la satisfacción de saber que había programas que incluso premiaban buenas prácticas en educación científica y en educación marina. Entonces, para nosotros esa época fue como, o para mí esa época también, me imagino que esté acompañada, ahí, esa fotografía de ahí también fue un punto en el que nos estábamos todavía conociendo y por 2 proyectos diferentes, cada una ganó un premio con sus proyectos. Y fue genial como empezar a armar esa red y esas amistades que te ayudaban a darle para adelante con todas las cosas. Sí, oye, Yoli, pero así como lo estamos contando hasta ahora, parece como que fue color de rosas todo el camino. Y yo lo sé por experiencia propia y porque te conozco que han habido un montón de dificultades también. Quizás sería bonito ahondar en alguna de ellas y contar algo que, no sé, que haya sido difícil y que al mismo tiempo te haya hecho aprender. Sí, totalmente. O sea, una de ellas fue cuando decidí entrar al magíster, que era el magíster de didáctica, y entré muy entusiasmada porque conocí a los profesores, me invitaron, yo sentí que iba a aprender muchísimo de cosas de educación que no las había estudiado en la carrera, y cuando entré de repente casi todos mis compañeros eran profes de la educación formal, profes de cole, y me sentí como muy desubicada. ¿Qué hago acá? Si yo soy educación no formal, educación ambiental, aire libre. Pero después le enganché rápido y supe que tenía, en realidad era un privilegio el poder estar ahí desde el enfoque que yo tenía para poder aplicar todas las cosas. Así que esa la solucioné rápido. Y yo creo que una de las más duras que me tocó vivir en toda la trayectoria fue un proyecto en Rapa Nui, porque, bueno, yo ya ahí ya llevaba 2, 3 años trabajando de educadora y ya me sentía muy en mi salsa, muy a gusto, diseñando proyectos, actividades, y una ONG me pidió armar un proyecto para Rapa Nui. Y bueno, armé todos mis juegos, todas mis cosas, mis proyectos, demás, y los llevé. Y cuando llegué allá y se los mostré a la comunidad, casi que me los tiraron a la cabeza. Como que yo llegué desde el desconocimiento absoluto de la comunidad y sin haber conversado con ellos prácticamente sobre sus necesidades, sus requerimientos, sus intenciones de qué hacer con este proyecto. Entonces fue un golpe súper duro. De hecho, volví a cuestionarme mucho si realmente servía para esto, si realmente mi camino era la educación marina. Y por suerte, esta ONG nos dio la oportunidad de volver a empezar desde cero y además nos permitió generar todo el contacto con la comunidad que necesitábamos, o sea, hacer todos los viajes, compartir el tiempo necesario para entender bien qué necesitaban y construir un proyecto con ellos de manera paralela. Eso fue una de las cosas más bonitas de mi vida porque hasta el día de hoy este proyecto sigue funcionando, aunque yo hace muchos años ya que no trabajo relacionada directamente con ello, pero fue un gran aprendizaje, tanto que después me abrió puertas a trabajar en otros lugares, ya directamente con programas de educación, pero vinculados a comunidades, como me pasó en Juan Fernández, donde ahora existen los Centinelas del Océano, o en Pisagua, o en Caleta Tortel, donde hemos ido trabajando en función de las necesidades, porque pasa que uno cuando es muy entusiasta al final está todo el rato metiéndose en un montón de cosas y claro, y cada una de estas cosas requiere su tiempo, entender su contexto, diseñar las cosas en función de cada una de las necesidades. Sí, yo diría que ese
de motivación, también es lo que nos ha llevado con Yoli a tener varios proyectos juntas. Lo que vemos ahora en la pantalla es el logo de nuestra organización que se llama Expedición Batiscafo, que se dedica a la educación marina. Y claro, normalmente cuando se constituye, se arma una fundación, se arma porque hay recursos, porque hay un patrimonio, porque hay como un financiamiento que se quiere destinar a un proyecto educativo, por ejemplo. Nosotras, que siempre vamos un poquito al revés, lo empezamos sin tener ningún peso y haciéndolo todo muy a pulso, muy gratis. O, por ejemplo, también estamos trabajando ahora en una publicación científica y normalmente cuando los y las investigadoras trabajan en ciencia están asociados a una universidad. Nosotras estamos trabajando esta publicación por las nuestras, lo que nos da ciertas libertades, pero al mismo tiempo también lo hace más difícil. Y ahí lo que queremos hacer es conocer cuánto saben sobre el mar los y las estudiantes de Chile para poder entregarle una herramienta a quienes trabajan en educación para que sepan dónde enfocarse, ¿no? Porque como ya mencionó Yoli al principio, hay muy poquitos contenidos del mar en el currículum escolar, en la educación formal. Entonces es como un universo gigante de cosas que quizás los profes podrían transmitir a sus estudiantes, pero como no hay tiempo suficiente, hay que priorizar. Entonces nosotras esperamos que con esta publicación les podamos decir, miren, quizás enfóquense más en este punto y en este otro, que son críticos, quizás para que los niños y las niñas entiendan las cosas que vienen después. Y bueno, así, otros proyectos en conjunto como Relato también. Sí, bueno, fantástico todos los proyectos que tenemos sin financiamiento, Cele. Yo, Batiscafo, la verdad es que ha sido una alegría gigante en nuestra vida, aunque sea todo muy voluntario y seguimos, y poquito a poco van apareciendo cositas. El paper también es algo que nos está costando muchísimo trabajo, pero que también va a llegar a buen fin dentro de poquitos meses, esperamos. Y Relato es una de nuestras últimas locuras que tiene que ver con la idea de que existen muchas redes de educación marinas en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en el Pacífico, pero ninguna que uniese a los educadores y las educadoras marinas de Latinoamérica. Así que el año pasado empezamos con este proyectito, que era armar esta red para empezar a compartir ideas, iniciativas, experiencias, conocernos y sobre todo visibilizar la educación marina y la importancia que tiene esta educación marina para la conservación. Así que ahí también los invito a seguirnos en Relato, a inscribirse si es que les interesa la educación marina en nuestra página web. Y bueno, también agradecer que ahí en la pantalla más chiquitita tenemos un montón de colaboradores que nos están ayudando, es gente igual de entusiasta y apasionada que también es capaz de trabajar voluntariamente sin lucas. Son coordinadores por países, son 13 personas que nos están ayudando en toda Latinoamérica a hacer que esta red siga creciendo y cada vez sea más sólida. Y también gracias a ellos hemos estado dando charlas, participando en webinars y creando proyectos en conjunto de colaboración ya entre países, cosa que es uno de los objetivos de Relato y que alcanzarlo durante este primer año para nosotros ha sido increíble, así como tener 200 personas inscritas ahora mismo en la red. Sí, gracias a todos y todas. Oye, y quizás para ya ir cerrando un poquito, porque como siempre vamos medias pilladas por el tiempo, a mí me gustaría decir que todo esto que les hemos estado presentando, que se pueden ver como piezas muy disgregadas o cosas muy diferentes, de repente se empieza a armar como un puzzle y empezamos a conectar todas estas cositas que hemos ido haciendo y finalmente son estas cositas las que nos tienen en los lugares en los que estamos hoy día. Todos estos múltiples intereses que les decía yo al principio, o como dispersiones, que muchas veces me ponen nerviosa, como de no saber cuál es el camino o dónde está como el objetivo final al que yo quiero llegar, empiezo a ver que hay conexiones entre ellas. Entonces, me gustaría que les contáramos con Yoli algunas cositas que estamos haciendo ahora y cómo vemos que son resultado de estos caminos medios dispersos. Y una de ellas es una serie de televisión infantil. Es un programa que se llama Pajareando Aprendo, en el que estoy trabajando actualmente y que cruza muy bien humor, ciencia, comunicación, naturaleza, como muchos intereses que parecían dispersos, están como cayendo todos juntos a esta serie, que aprovecho de contarles que se va a estrenar el próximo año, va a salir en televisión abierta, así que ahí se las mostraremos. Otro proyecto que me tiene súper contenta es un libro que es sobre microalgas antárticas.
Suena súper específico, pero es un libro que estamos haciendo para público que no es científico y la idea es poder contarles a todos cómo estas criaturas microscópicas que no vemos a simple vista son capaces de hacer fotosíntesis y en el fondo de ser la base de la alimentación para todos los otros animales que siguen en la trama trófica, sean peces, crustáceos, ballenas, orcas, un sinfín de animales. Todos dependen de estas criaturas miniaturas que además son las que nos están proporcionando, como decía Yoli, el oxígeno que respiramos. Y en este libro yo siento que también pude por fin juntar varias cosas que me gustaban y aquí sí incluí el dibujo. Parte de las ilustraciones de este libro las estoy haciendo yo y eso me tiene muy contenta. Y la tercera cosita que les quería contar, que es una noticia buena muy, muy reciente, es un trabajo nuevo que empecé hace poquito menos de 2 semanas. Es una consultoría con la WSS y lo que queremos hacer, dicho en bien cortito, es poder darle financiamiento a las áreas marinas protegidas de Chile. Nosotros en Chile tenemos más de 40 lugares que tienen protección legal, pero que por falta de financiamiento principalmente no tienen, por ejemplo, planes de educación o no tienen suficiente fiscalización o monitoreo. Entonces, este proyecto, la idea es que pueda definir cuáles de estas áreas serían financiadas. Y en el fondo es poder hacer que esta conservación sea más efectiva, ¿no? Y que todos estos lugares increíbles que tenemos, que ya tienen una protección legal, tengan también una protección efectiva. Sí, y bueno, por acá me faltan un par de diapositivas, Cele, porque parece que no se descargaron bien con este problema que tuvimos la mañana con Mail. Pero yo les quiero contar un poquito de algunas de las cosas en las que estoy en este año, que ha sido un año muy complejo, por todas las cosas que están pasando a nivel mundial, pero que yo he tenido la suerte y me siento muy, muy, muy halagada de estar participando en un proyecto, haber sido seleccionada para participar en un proyecto de la Universidad de Edimburgo, que seleccionó a 6 personas en el mundo entero como líderes del océano. Cada una de las personas que están ahí yo las admiro increíble, de hecho, me siento casi intrusa de nuevo porque nunca pensé que pudiera estar a ese nivel, pero el hecho de haber estado con ellos durante todo el año conversando y acompañándonos me ha hecho sentirme parte del grupo y darme cuenta también de la importancia de mis actividades, de mi trayectoria y la validación de mi opinión dentro del mundo de la conservación marina desde la educación. Y me siento muy bien porque me está permitiendo poner la educación sobre la mesa en todas las conversaciones que tienen que ver con conservación. Paralelamente a eso he estado escribiendo proyectos para otras instituciones, trabajando en evaluación, he estado trabajando con el Ministerio de Ciencia en evaluar los proyectos de educación científica, lo cual también para mí es una alegría gigante poder aportar mi granito de arena en mejorar la educación científica. Y esto que ven en pantalla es un libro que estamos escribiendo también, que ha sido otro de los grandes desafíos del año, que fue una idea de la gran ilustradora Catarina Mekis, y me invitó a ser parte de construir este libro que es una guía para ir a disfrutar el litoral de Chile. Es una guía que no es una guía de identificación, porque ya existen y sabemos que hay algunas que son geniales, sino que es una guía de ir a indagar, que te ayuda a hacerte preguntas en la costa, a entender, como le pasaba a Cele con su poto de mar, que en algún minuto no sabía qué estaba pasando, entonces queremos motivar ese tipo de preguntas, de indagación, de búsqueda, y se va a llamar Exploradores y Exploradoras de la Costa, y también esperamos que esté disponible el próximo año para que lo compren y lo disfruten en la playa. Genial, gracias. Y queremos terminar esta presentación que ha sido un poquito corriendo con una invitación, que es que se animen a probar caminos diferentes, que las rutas que, como les decíamos, que ya están trazadas, no son las que más necesariamente les van a gustar o las que les van a hacer más sentido o que los van a hacer crecer más. Atrévanse a explorar y busquen también personas que puedan acompañarlos en este camino, porque así como nos ven a nosotras, puede haber una persona para ustedes o un grupo de personas que los va a motivar a quizás a sumarse a aventuras que solos o solitas no decidirían seguir. Así que esa es mi invitación a atreverse. Sí, yo apoyo mucho lo que estaba diciendo Cele y también quiero motivarlas a que hagan caso a las ganas, a sus ganas, a lo que sea que quieran hacer. A veces no es tan fácil
tomar una decisión que uno sueña, como yo cuando me quería ir a viajar a los 18 años sin tener ni un peso, pero traten de encajarlo dentro de los planes que sí son posibles y sobre todo no se arrepientan. Al final, cualquier decisión te va a llevar a algún destino y ese destino quizá no sea el que estabas esperando, pero el camino en sí te va a enseñar un montón de cosas que te van a ayudar a que tu próxima decisión esté más fundamentada en función de tus experiencias. Así que yo creo que ánimo, que quiéranse mucho en la toma de decisiones, trátense bien, sientan que hacen lo que de verdad les apetece, porque es un camino muy difícil, pero muy satisfactorio. Y en realidad lo digo en voz alta y porque nosotras nos lo repetimos todos los días. No, el camino no está listo, seguimos todavía indagando a ver para dónde vamos a llegar, dónde vamos a acabar con todo esto. Y yo creo que va a ser una duda y una incertidumbre muy satisfactoria que nos va a acompañar el resto de nuestra vida profesional. Muchas gracias, Yoli. Y con eso cerramos y damos paso a las preguntas. Yo vi que fueron llegando algunas por Facebook. No sé si ahí los chicos nos pueden ir ayudando con el orden de eso. Estoy muteado como siempre, siempre me pasa. Hola Celeste, hola Yolanda, ¿cómo están? Alejandro tuvo que correr a clases, porque ustedes saben, las clases no paran, entonces tenemos que estar corriendo de un lado para otro. Así que bueno, yo tomé un poquito el tema de las preguntas. Primero, felicitarlas y darles las gracias por entregar su experiencia en todo este trabajo, lo que es el trabajo con el mar. En Chile, bueno, obviamente ustedes saben, Chile es puro mar, ¿cierto? Acá en Antofagasta nosotros salimos y vemos todo el mar. Entonces, estoy seguro que todo lo que ustedes decían, a más de una persona, o todas las personas que nos escucharon, decían, oye, sí, pues, eso me identifica, porque a mí me pasa eso. Acá están las carreras de biología marina, la gente tiene una conexión súper especial con el mar, porque como les decía, vive prácticamente la mitad de su vida en el mar. Entonces, súper bien, de verdad, muchísimas gracias por sus experiencias. También comentarles que tenemos varios saludos. Pasemos, por ejemplo, Paula Medina, se pasaron. Mayra, también las admiro. Juan Pablo Siñuela, también. Y vamos con algunas preguntas. Por ejemplo, tenemos la pregunta de Benjamín Espinosa, que pregunta, ¿cuál es el efecto del mar contaminado o manchado con petróleo, por ejemplo, en los peces? Yo voy a tomar esa pregunta. Es súper variable, porque el mar, claro, tenemos mar contaminado por petróleo, mar contaminado por plástico, mar contaminado por otros tipos de químicos. Entonces, cada contaminante tiene efectos diferentes y también tiene efectos diferentes en los distintos grupos de seres vivos. Si pensamos, por ejemplo, en el petróleo en los peces, una de las cosas que puede hacer es que efectivamente a los peces se les tapen las agallas, que es el lugar por donde respiran, sus branquias. Entonces, si eso se tapa, se empetrola, el pez ya no puede hacer intercambio de oxígeno, como renovar, no puede respirar en el fondo y puede morir por asfixia. Hay otros animales que, por ejemplo, no sé, en el caso de las aves, cuando las aves se empetrolan, también tienen problemas, pero no es de respirar, porque la ave no respira por la piel, sino que van a tener problemas para sumergirse o para mantener el aislamiento térmico. Entonces, son súper variados los efectos. Hay animales que el petróleo va a hacer que les dé frío, otros que se vayan a asfixiar, otros que no vayan a poder ver. Son, sí, muy, muy, muy diversos. Perfecto. Mira, otra pregunta, Cheryl Maya, qué buena charla. ¿Qué recomendaciones le darían a los papás para fomentar la ciencia en sus hijos e hijas? Yo creo que lo más importante es encontrar los mecanismos para despertar la curiosidad. Al final, la ciencia, la base de la ciencia es tener curiosidad, el hacerse preguntas. Entonces, para mí un consejo a los papás es que traten de
apoyarse o buscar herramientas que les puedan ayudar a fomentar esas preguntas y también, bueno, salir a investigar, salir al parque, salir a la playa cuando se pueda. Incluso en la misma casa, buscar en los rincones qué cosas uno encuentra que no son tan fáciles de explicarse y cómo uno empieza a generar una hipótesis, una posible explicación del suceso y en base a eso, cómo yo empiezo a encontrar las respuestas. Eso al final es, para mí, el ir como abriendo esa pasión por la ciencia, el encontrar las respuestas. Entonces, si usted le quiere aportar. Iba a decir algo en la misma línea, y es como, quizás en vez de a veces darle las respuestas, porque los niños son de por sí, y las niñas muy curiosas, muy preguntones, entonces a veces en vez de darles la respuesta a la pregunta que están haciendo, acompañarlos a encontrar esa respuesta, o devolverles otra pregunta, y como que este mundo, esta nube de curiosidad que tienen encima, crezca y crezca en lugar de ser satisfecha con una respuesta concreta. Me parece. Muchas gracias. Gracias, Cheryl, por la pregunta. Pregunta de Benja Davilo. Hola, ¿es verdad que hay un continente de plástico en el Océano Pacífico? Lo que hay, no existe así como un continente si nos imaginamos como un continente sólido, ¿no? Pero lo que sí hay es que el océano tiene cuencas, ¿cierto? Tenemos la cuenca del Océano Pacífico, la del Atlántico, y ahí hay corrientes, y esas corrientes hacen que en el centro de cada uno de esos océanos se esté concentrando mucha basura, principalmente plástico, porque es la que más flota. Entonces lo que pasa es que se empiezan, no son islas sólidas, pero son como unas, podríamos llamarle como unas sopas muy densas en las que hay mezcla de todo. Hay cosas gigantes como redes de barcos pesqueros que quedaron abandonadas, hasta cosas muy chiquitas como, no sé, tapitas de bebida, bombillas, palitas que se fueron cuando se las llevó la ola. Entonces, ¿están estas acumulaciones? Sí, están en cada uno de los giros de los océanos también, pero no son sólidas, no nos podemos poner de pie, por ejemplo, encima de ellas. Ya. Justamente iba a preguntar eso, si uno se podría como parar encima de... Ya, no se podría, perfecto. No todavía, por lo menos. No todavía, exacto. Bueno, ¿sería cosa de tiempo, dices tú? Podría ser, o sea, las estimaciones dicen que nosotros como humanos a nivel mundial estamos ingresando 8 millones de toneladas de plástico al océano por año. Entonces, si esa tasa se mantiene o crece, claro, porque el plástico no se degrada de un año a otro. Entonces, todo lo que ingrese, no sé, de hecho lo que ingresó hace 30 años todavía está ahí dando vueltas, no se lo ha comido nadie, no ha desaparecido. Lo que sí va pasando es que estos plásticos con el viento, con el sol, con la sal, se van haciendo más chiquititos y se van transformando en fragmentos cada vez más pequeñitos que también son súper peligrosos para los animales marinos porque se los comen y se pueden también intoxicar o morir por diferentes razones. Entonces, sí, no sé si alguna vez se vaya a hacer algo tan sólido como que podríamos construir encima, pero de que cada año es más y más, absolutamente sí. Perfecto, muchísimas gracias, Benja. Ojalá que no, ¿cierto? Vamos con las últimas preguntas porque a las 11 tenemos nuestra próxima charla, así que tenemos que ir con... Pero que tenemos muchas preguntas, así que veamos si alcanzamos a hacer todos. Una persona con un nombre que no se entiende, discúlpenme, pero pregunta, ¿qué le dirían a una persona que se está adentrando en el mundo de las ciencias marinas? Yo le diría que ánimo, le diría que en el fondo las ciencias del mar, lo espectacular del mar es que engloba todas las ciencias que uno se puede imaginar, desde la física, la química, la geología, entender las ciencias sociales también todo el rato. Entonces, yo creo que, al menos desde mi experiencia, ha sido fascinante el ir entrando en cada uno de esos caminos e ir descubriendo cuál de ellos me gustaban más, cuáles me hacían más lógica con mi manera de vivir la vida, me hacían más sentido con mis proyecciones o mis ideales. Yo creo que alguien que está entrando en el mundo de las ciencias del mar tiene por delante un camino así increíble, porque va a descubrir cosas espectaculares y además estamos en un punto en el que
se está empezando a destacar a nivel mundial la importancia del cuidado de los océanos, y cada vez hay más investigación y cada vez se mira más hacia el mar, porque cada vez somos más conscientes del vínculo diario que tenemos con el océano. No basta con decir, yo vivo en la playa y estoy relacionado con el océano, es que nosotros desde acá, desde Santiago o desde cualquier ciudad, diariamente estamos conectados a través del oxígeno que respiramos, como contábamos de las algas, o a través de la ropa que nos ponemos, o la comida que tomamos, todo al final tiene un vínculo diario con el océano, y cada una de nuestras decisiones al final están repercutiendo. Entonces, yo creo que necesitamos muchos y muchas científicos y científicas que sean del mar, porque se vienen un montón de descubrimientos y un montón de... De hecho, cada vez que inventan un aparato nuevo para ir a ver el mar, se descubren especies nuevas o cosas nuevas. Eso a mí me parece demasiado sorprendente. Genial, muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta, ¿les parece? De Luz Jennifer Reyes, pregunta, ¿cuáles temas les han parecido más complejos de mediar o compartir? Yo creo, voy a partir con una cosa y la Yoli me complementa, pero yo creo que siempre es complejo trabajar, por ejemplo, cuando un lugar se quiere empezar a proteger, se quieren poner como medidas o se decide, esta área va a ser un área marina protegida y ahora va a tener ciertas restricciones. Ahí hay un trabajo súper importante que hacer con la comunidad, porque hay usuarios, usuarias frecuentes de ese lugar. Quizás gente que pescaba o quizás gente que iba de paseo o que estaba acostumbrada a que podía entrar con su jeep a la playa. Entonces, siempre cuando hay que como que conciliar diferentes intereses, es un territorio que es como delicado y que uno tiene que también ser súper empático y ponerse en el lugar del otro de, ok, esto tiene para ti este valor, para ti este otro valor, para ti este otro valor. ¿Cómo hacemos que esos tres valores puedan convivir en un mismo espacio, por ejemplo? Sí, yo creo que eso que dice, lo que dice Celeste es súper importante, porque venimos de una trayectoria de imponer medidas de conservación y no contar o no hacer esa conexión con las personas que viven ahí, con las que usan esto, que tienen un conocimiento local brutal, que es totalmente necesario para el proceso. Yo creo que los temas más difíciles a veces nos pasa un poco, ¿no? Que cuando trabajamos temáticas que son como muy aisladas, cuando uno trata de explicar procesos o cosas que no hacen una conexión como directa con la persona, a veces son más difíciles de entender. Por eso nosotras, siempre que diseñamos actividades educativas, siempre tratamos de armar todo el camino que nos lleva desde el proceso que sea, si es urgencia, por ejemplo, como sube el agua del fondo de las profundidades, sube llena de nutrientes, se cruza con la luz, se hace un boom de plancton y llegan todas las... Como ese proceso que puede parecer súper alejado de nosotros, nos conecta directamente con la cantidad de recursos marinos que vamos a tener en las costas de nuestro país, y la cantidad de recursos económicos que van a tener los pescadores, y la facilidad que vamos a tener nosotros para poder llevar un pescado a nuestra mesa, etc. Entonces yo creo que al final es complejo explicar procesos que están como muy alejados, pero creo que el camino siempre es ir encontrando estos vínculos de hacer el camino desde lo que yo te estoy contando, cómo te influye a ti directamente, y también cuál es tu decisión que puede hacer que eso cambie. Exacto. Muchísimas gracias, Yolanda, Cele, por su respuesta. Muchas gracias también a Luz por su pregunta. Les voy a compartir, a toda la gente que nos está viendo, les voy a compartir en el chat el Instagram de la expedición Batiscafo de las chicas, para que se informen. Uy, ¿por qué no me dejan? Para que se informen de lo que está pasando. A ver, que algo pasa. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Ah, sí, ahí se conectó, ya. Para que vean qué están haciendo las chicas y también se informen, obviamente. Y también el Instagram de Relato Océano, ¿cierto? Dígame si está bien escrito, porque ahí lo puse, es Relato Océano en Instagram. Sí. Sí. Expedición-Batiscafo. Para que... Perfecto, para que sigan las dos cuentas, se informen y vean todo lo que están en qué están trabajando Celeste y Yolanda. Muchísimas gracias, chicas, de verdad se pasaron. Este tipo de información, este tipo de conocimiento debe ser un conocimiento público que todos
necesitamos conocer, de verdad, muchas gracias por entregarnos además sus experiencias en cómo es venir y estudiar algo relacionado con el mar, ¿cierto? Así que nuevamente, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan una bonita resto de jornada y mañana también que el Congreso continúa. Muchísimas gracias, Celeste. Gracias a todos y también, Gabriel, yo creo que hablo también en nombre de Cele. A través de las redes sociales que compartiste, estamos atentas. Si alguien tiene dudas, si alguien quiere conversar sobre cómo es el camino de las ciencias del mar, nosotras vamos a estar contentas de tener las conversaciones que sean necesarias para contar la experiencia de cómo es tener el miedo y tomar la decisión y seguir adelante y felices de ayudar en lo que haga falta. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y obviamente, si es que alguna vez andan en Antofagasta, acuérdense de Omni. Gracias. Cuando se pueda volver a viajar. Exacto, cuando se pueda, ¿cierto? Bueno, a todas las personas que nos vieron, muchísimas gracias por su asistencia. Recuerden que el día de hoy continuamos con las charlas, ahora en unos minutitos más, a las 11, luego a las 12 tenemos la siguiente charla, en la tarde tenemos las ponencias de estudiantes de básica y media que nos van a presentar su proyecto científico, y en la mañana continuamos a las 10, a las 11 y a las 12 nuevamente con charlas. Muchas gracias a todos y nos volvemos a ver. Chao, chao. Gracias. Gracias.